estudia viendo la distribución de... Eso se estudia por medio de estudiar la curvatura que se produce en el espacio-tiempo, los campos gravitacionales. Y ahí se sabe que no hay nada de nada, ¿no? Hay voids, que se llaman, no hay espacios vacíos, que no hay nada. Luego, sí que hay mucho espacio aparentemente vacío, que se sabe que hay materia oscura. Entonces, son dos conceptos diferentes. Por un lado están los vacíos intergalácticos y luego están el contenido en materia oscura de las galaxias, que eso no se ve tampoco. El espacio interestelar, debe haber algo ahí que no estamos viendo, ¿no? Pueden ser campos que no conocemos todavía, tienen que ser campos que no conocemos todavía. Hay varias propuestas, muchísimas, que te puedes tirar horas hablando de cada una. Ninguna se ha encontrado experimentalmente. Se esperaba que en el LHC empezaran a aparecer algunos de los candidatos de materia oscura, por ahora nada, que es alucinante lo del LHC, porque por ahora el LHC en lo que está funcionando ha encontrado lo que ya se sabía, con mucha más precisión, a más energías, pero el modelo estándar, o sea, lo que había hasta lo que dijo ahora. Stephen Hawking, ¿no? Que una de dos, o no se avanzaba nada o algo así se comentó en su momento, puede ser. Pues no estoy al corriente, pero sí, o sea, algo así dijo en su momento, sí. Lo más probable es que, o sea, todavía no se ha encontrado ni el bosón de Higgs, que es una cosa que está predicha y que se necesita para que nuestra teoría, que por ahora clava los experimentos, tenga sentido teórico. ¿Qué es el bosón de Higgs? Pues el bosón de Higgs es un campo extra que requieres en la teoría actual, ¿de acuerdo? Que exista, por el hecho de que las partículas tengan masa. La teoría actual, que funciona muy bien, o sea, hasta donde se ha probado, en todo lo que se conoce ahora, me hablas de cualquier partícula, el modelo estándar funciona genial, es lo que mejor funciona hasta ahora, pero brutal, clava los experimentos hasta la 12ª cifra experimental, que es una burrada. Increíble. Eso no ocurre, o sea, en física tú te haces un cálculo de un péndulo y la tercera cifra ya es un error, ¿no? Bueno, pues esto lo clava experimentalmente, ¿no? Lo que ocurre es que en el modelo estándar, tal y como lo conocemos, para explicar bien todas las interacciones que conocemos, se requiere que a energía infinita las partículas no tengan masa, de alguna manera. Hay una simetría, digámoslo así, que no tengan. Entonces, la masa la adquieren luego por un mecanismo que se llama ruptura espontánea de simetría. Ese mecanismo requiere de la existencia de un campo, que es el campo de Higgs, que debido a la interacción con ese campo, el resto de partículas del modelo estándar adquieren masa. Incluso el Higgs se da masa a sí mismo. O sea, el Higgs interacciona consigo mismo y se da masa a sí mismo. ¿Se da masa de la nada? Es que de la nada, o sea, la masa cuando hablamos de términos relativistas, la masa y la energía son indistinguibles. O sea, ese campo está interaccionando. Las interacciones son energía, digámoslo así. Son intercambios de energía, ¿de acuerdo? Entonces, los fotones no tienen masa, pero pueden tener energía. La frecuencia que llevan, ¿de acuerdo? Transmiten una energía, como las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas transmiten energía. Entonces, cuando hablamos de altas energías, física de partículas, ahí distinguir entre masas y energías es sutil. Lo que está ocurriendo es que esa energía del campo de Higgs es totalmente indistinguible de una masa. O sea, cualquier experimento, nosotros mismos, cuando nos pesamos en una báscula, lo que estamos pesando es energía en realidad. Porque si haces una cuenta rápida, la masa de los quarks, o sea, tienes que un protón tiene un número de quarks 3, tiene 3 quarks. La masa de los quarks que lleva es pequeñísima, es del orden de los 3, una cosa pequeñísima. No voy a decir el número exacto porque ahora no me acuerdo y es un poco arriesgarme. Sí, claro. La cuestión es que la masa del protón es del orden de miles de veces esa masa de los 3 sumados. Y dices, ¿por qué? Bueno, porque no estás contando la energía de ligadura. La interacción fuerte los mantiene unidos y esa energía pesa. Curva del espacio-tiempo, salen las básculas. Entonces, distinguir entre masa y energía es sutil. O sea, la interacción de Higgs da masa por medio de interacciones, de energía. De ese intercambio, ¿no?, de estados de la energía que lo rodea, que la está convirtiendo entre energía, masa, ese cambio sutil que dices, ¿no? Algo así. Yo es que es algo así, diría más en el sentido de que no hay nada que pueda distinguir esa energía de masa. Entonces la llamamos masa porque es masa. Sobre todo en términos de hoy en día, o sea, de vida diaria, digamos, macroscópicos, eso es masa. Porque no tenemos medios para meternos, para ver si eso hay interacciones y energías, tendríamos que irnos al LHC, por ejemplo, y bombardear aquello, a colisionar los átomos muy fuerte, de tal manera que pones en juego esas energías, las transformas, pasas de masa a emisión de partículas y ves esas partículas. Entonces el Higgs todavía no se ha observado. Y claro, es como, bueno, ¿qué pasa? Todavía hay una región, todavía puede estar ahí, no estoy diciendo que no. Pero, de hecho, la mayor parte de la gente que me oiga y que me conozca dirán, si se va a encontrar ahí. Bueno, yo era menos escéptico antes, ahora soy más, ahora ya tengo mis dudas. Bueno. Y si no se encuentra, ¿qué pasa? Pues hay un problema, porque la teoría que clava los experimentos no ha encontrado el componente fundamental, ¿no?, de la teoría, que es lo que le da masa a las partículas. Le da un poquito de carácter divino a todo esto. Pues no sé si decir divino. Yo soy reacio a decir divino porque, claro, o sea, esto es lo que nos distingue de casi de lo divino,
¿no? El poder cuestionárnoslo Eso es. de esta manera. Me hace mucha gracia, Eduardo, porque continuamente, por ejemplo, hacemos semejanza de estos, digamos, estos aspectos galácticos, lo comparamos mucho al ser humano, ¿no? A nivel más microscópico y tal. Entonces yo me estoy viendo ahora mismo, yo como una persona, soy materia, pero si empezamos a mirar microscópicamente, estoy viendo que realmente tengo átomos pegados, pero que si miras más profundamente, al final tienes más espacios que átomos. Sí. Entonces es como que somos, lo que dices, una energía, ¿no? Que hace que esos Energía de átomos- ligadura, sí. Eso, energía de ligadura. Y es muy curioso, ¿no? Cómo se repite todo esto a todas las escalas, desde el universo hasta el ser humano, Claro. hasta... La historia es cuando vas subiendo de escala, llega un momento en que ya las energías de ligadura electromagnéticas y tal, como el universo no está cargado en media, Ajá. el universo es más o menos neutro, Sí. salvo excepciones, pues a gran escala solo domina la gravedad, que es lo único que queda. Entonces, cuando solo hay gravedad, ves lo que ocurre, ¿eh? Hay mucho espacio vacío y concentración. Cuando dominan otras interacciones, tenemos masa compacta como la que tenemos aquí. Eso es. Desde la cima del Everest, entrevistas, misterio y entretenimiento. Síguenos en iVoox.com. La cima del Everest, un programa dirigido y presentado por Xavi T. Vargas, con la colaboración de Pedro Alcubilla. Estás entre amigos. Creo que sí que voy a hablar de, Sí, me de parece. los neutrinos Sí, porque vamos a estamos ya hablar. en el tema. Lo estamos deseando ya. Estamos ahí esperando este Sí, la momento. verdad que sí. Y bueno, Vamos a hacer una introducción, si te parece, un poquito, para que la gente se entere un poquito qué es la velocidad de la luz. ¿Qué pasa cuando tú ves una supernova? ¿Hace cuántos millones de años pasó? Para que la gente entienda un poquito bien. esto. O sea, nosotros estamos acostumbrados en nuestra vida actual, en la vida día a día, ¿no? Que la luz tiene casi velocidad infinita, ¿no? Tú das a un interruptor y en el momento ya ves la luz encendida, ¿no? Como si te hubiera llegado la señal al momento. Bueno, eso se sabe de hace muchísimo que no era así, ha habido muchas medidas de la velocidad de la luz y una de las más relevantes fue una cosa que se llamó el experimento de Michelson y Morley, ¿no? Ese experimento está muy bien porque la gente pensaba que, claro, las ondas electromagnéticas no se van a propagar por el vacío. Hemos visto en un estanque que tú tiras una piedra y ahí hay agua y las ondas se propagan ondas materiales por el agua. Dicen, bueno, pues la luz no va a propagarse por el vacío, tendrá que haber un medio de propagación. Y lo llamaban el éter, a ese medio, ¿de acuerdo? Entonces ellos querían medir la velocidad de la Tierra respecto al éter. Entonces, para eso, cogieron y dijeron, bueno, vamos a medir con un cacharro muy preciso, que era un interferómetro de Michelson, que se llama. Ese cacharro era capaz de medir, digamos, velocidades relativas, comparar dos velocidades muy, muy, muy preciso. Y lo que hicieron es decir, bueno, vamos a medir la dirección en la que se está moviendo la Tierra debido a que está moviéndose alrededor del Sol y en la perpendicular. De tal manera que la luz que llega de una dirección y la luz que se mueve por un brazo en la otra dirección van a ir a velocidades diferentes debido a que la Tierra, pues, como si vas en un tren. Tú vas en un tren a 20 kilómetros por hora, tú te mueves a 3 kilómetros por hora, un tío desde fuera te va a ver por la ventana a 23 kilómetros por hora. Suma galileana de velocidades que Sí. se llaman. Bueno, pues ellos esperaban algo parecido así y con esa medida, derivando un poquito, iban a caracterizar el éter, ¿no? Dependiendo del medio en el que se moviera, la diferencia relativa va a ser mayor o menor, tal cual, ¿no? Bueno, pues encontraron, es que esto fue alucinante. Fue una cosa brutal. Encontraron que la velocidad de la luz era la misma en una dirección y en la otra. Dicen, ¿esto cómo puede ser? O sea, yo voy en un tren a 20 por hora, se mueve un tío dentro y yo le veo a 20 por hora también, no me tiene ningún sentido, ¿no? Eso llevó a muchas cosas. Había gente que se había dado cuenta de otras cosas. Por ejemplo, había un tipo que se llamaba Lorentz, que se dio cuenta de que cuando tienes electrones que van muy rápido, La ley de Lorentz, es verdad. Electromagnético. Sí, no, quizás. pero no es el mismo. Ah, no es el Hay mismo. dos Lorentz. Ah, perdona. No estoy seguro de si es el mismo. No, a ver, igual ese sí es el mismo, Sí. pero luego la ley es otra. Vale, vale. Esto vamos a hablar de las transformaciones de Lorentz-Einstein, ¿no? Ajá. Este Lorentz se dio cuenta de cuando los electrones van muy rápido, de repente actuaban como si tuvieran una forma un poco diferente, ¿no? Como si esos electrones, en lugar de ser, él suponía simetría esférica para los electrones, decía, bueno, pues es como si fueran un poco apepinados, ¿no? Pero era muy raro, porque no era como que se apepinaban, sino como que se ensanchaban o se acortaban, más bien se acortaban en una dimensión, ¿no?
y dijo, bueno, no sé, vamos a hacer las matemáticas de esto, las hizo, y unas transformaciones. Las transformaciones implicaban que el tiempo era diferente dependiendo del sistema de referencia, y él dijo, bueno, me sale esto, yo no voy a aclamar que esto es así, esto es simplemente una descripción fenomenológica, y tiene que haber algo más que se me está escapando, que da esto, pero obviamente el tiempo no va a depender de quién lo mida. Entonces, claro, luego Einstein, según dijo él, y yo me lo creo, independientemente, sin conocer este trabajo de Lorentz, digamos que fue una hormiguita, ¿no? En ese sentido, hizo un trabajo muy bueno y se dio cuenta de una cosa que ocurría ahí que no era normal, ¿no? Y lo presentó a la comunidad científica. Einstein dijo lo siguiente, bueno, basándome en el experimento de Michelson y Morley, voy a postular y si la velocidad de la luz fuera la misma para cualquier observador. Postulado, diciendo, parece que hay un experimento que dice eso, vamos a ver qué ocurre con la física si eso fuera así. Si eso fuera así, encontró que como consecuencia de que para cualquier observador la velocidad de la luz era la misma, las distancias se contraían, los tiempos se dilataban dependiendo de la velocidad del observador relativa a otro observador. Eso, sus derivaciones matemáticas clavaban las fórmulas que había encontrado Lorentz en los experimentos. Lo que estaba ocurriendo era que los electrones, al moverse a velocidades relativistas, sufrían cierto acorte desde el punto de vista del laboratorio. Se acortaban en distancia, por eso los veía como apepinados, ¿no? Porque era una contracción de distancias, ¿de acuerdo? Entonces, ahí empezó a formularse lo que se llama la teoría de la relatividad especial. La relatividad especial, con ese postulado derivó nuevas leyes de la física. Hay otro problema fundamental que también se inspiró a Einstein, que fue, digamos, lo bonito teóricamente, era que había una teoría que era la mecánica, que se conocía desde Newton, y era genial, pero funcionaba fenomenal. Había otra teoría que se conocía mucho más 2 siglos más tarde, que fue la teoría electromagnética de Maxwell, que al principio del siglo XX no era tan nueva, o sea, no era tan vieja, quiero decir, o sea, no estaba tan asentada como la mecánica, la teoría electromagnética. Entonces, ellos veían que las simetrías de la mecánica eran las que decían la de Galileo. Esto es, si tú sumas velocidades, si tú tienes dos velocidades V1 y V2, pues si van las dos compuestas se suman, ¿no? Ese tipo de cosas. Exactamente, claro. Eso es. Y claro, ocurría que la mecánica tenía esa simetría, pero el electromagnetismo no. El electromagnetismo tú lo aplicabas la simetría de Galileo y se rompía el electromagnetismo. No tenía las ecuaciones del electromagnetismo. Entonces decían, bueno, hay algo que no entendemos, pero va a ser que el electromagnetismo está mal formulado. Porque la mecánica hemos visto que funciona muy bien, y el hecho de que el electromagnetismo no sea lo que se llama invariante Galileo hace que el electromagnetismo está mal formulado. Entonces, llega Einstein, propone sus transformaciones que se llaman de Lorentz-Einstein, porque fue Lorentz el primero que las encontró, ¿no? Sí. Se supone que no basándose en el trabajo de Lorentz en absoluto. Entonces, esas transformaciones, de hecho, abreviando en física, se llaman de Lorentz, normalmente, no se llaman de Einstein, ¿no? Pero sí, el nombre completo es de Lorentz-Einstein. Esas transformaciones dejaban invariante al electromagnetismo. Y entonces Einstein se atrevió a decir una cosa muy brutal en la época, era, señores, ¿y si lo que está mal es la mecánica y no el electromagnetismo? ¿Y si el electromagnetismo está bien? ¿Y si lo que falla es la mecánica, que lleva descubierta desde Newton y las grandes autoridades han siempre respetado? ¿Y si es eso lo que falla? Y efectivamente se proponen experimentos, se ven. Hoy en día la relatividad es a donde vamos. La relatividad especial está probada hasta la náusea, sin entrar todavía en lo de los neutrinos. Si nos olvidamos del incidente de los neutrinos, está no solo probada hasta la náusea con el desfase temporal que hay. Tú coges dos cazas con relojes atómicos, ves que el tiempo pasa diferente en un caza moviéndose a una velocidad y otro moviéndose a otra velocidad. El GPS, tenemos tecnología que usa relatividad. El GPS usa además general. El GPS lo que hace es mandar señales, y si tú recibes, por ejemplo, 3 o más satélites, puedes, dependiendo del tiempo que tarde en llegar la señal, él manda la hora. Él tiene un reloj ahí arriba, un reloj atómico muy preciso, y manda la hora. Entonces, los relojes van coordinados. Entonces te mandan la hora varios satélites. Entonces, dependiendo de la hora que te manden, sabes cómo de lejos están, que es lo que ha tardado en llegar la señal, ¿no? Entonces, con eso triangulas tu posición. ¿Qué ocurre? Que ¿Con la hora? Es decir... Claro, o sea, tú sabes, con la hora tú restas horas. Sí. Si el satélite estaba justo encima de ti, te va a mandar la hora que haya tardado. Cuando la emite, lo que tarde la luz en llegar a ti, tú comparas tu hora con la del satélite. Y dice, mi hora va 3 segundos más adelantada que la que me ha mandado el satélite. Pues esos 3 segundos es lo que ha tardado en llegar la señal. Y desde otro satélite... Exacto, tarda diferente. Y en función del tiempo... Tienes la distancia en función del tiempo. Y haces triángulo, es lo de que has hecho toda la vida en el colegio. Fíjate. Y triangulas tu posición. Un poquito más complicado porque estás en una esfera, es trigonometría esférica. No, en realidad estás algo más complicado con una esfera, no es elíptica, pero da igual. Ni siquiera es elíptica. Pero se aproxima a elíptica. Entonces, la cosa es que los relojes atómicos son tan precisos que requieren, para funcionar bien, para poder localizarte bien, requieren que se tenga en cuenta que el satélite se está moviendo con cierta velocidad respecto a ti, y por eso el tiempo le pasa diferente al satélite que a ti. Y más grave aún, debido a la curvatura del espacio-tiempo que provoca la Tierra, tu tiempo pasa diferente al tiempo del satélite. El tiempo aquí en la Tierra pasa más rápido que el tiempo al revés, pasa más lento que el tiempo en la órbita.
debido a la curvatura del espacio-tiempo que está generando la Tierra. Y eso tiene que corregirse. Tu cacharro GPS, quien diga, lees un titular, la teoría de la relatividad está mal, diciendo, bueno, pues no uses el GPS más, porque te vas a ir a otro lado. El GPS funciona gracias a la teoría de la relatividad general y especial, las dos. Están